En este episodio de Revolución Racional, las cosas estaban malas en los 1950 del siglo pasado, donde no había la plétora de ayuda gubernamental que hay hoy, donde había también hambre, había escasez, había guerras mundiales. Sin embargo, había una mentalidad de que los hijos no eran carga, ni maldición, ni atraso. Todo lo contrario, se tenía una visión de la vida humana, del ser humano, de tener hijos como una bendición, como un plus, como el refrán del siglo pasado, ¿verdad? Que dice, los niños traen un pan debajo del brazo. Saludos a todos en esta noche. Yo soy Christopher Molina, tu anfitrión de Revolución Racional Podcast. Y en el día de hoy me acompaña Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico. Venimos con un tema sumamente interesante que sé que les va a gustar a muchos. Ya ustedes yo creo que han escuchado mucho a través de la prensa, a través de la televisión, gente hablando acerca de la despoblación de Puerto Rico, acerca de cómo nos estamos quedando sin gente, acerca de un montón de cosas, pero siempre cuando se habla de este tema, me parece que el tema siempre se concentra en dos áreas. Económicamente, de que Puerto Rico está mal económicamente, lo cual eso yo creo que es innegable, todo el mundo sabe eso no es una noticia. Y segundo, que hay un asunto pues de que no hay facilidades gubernamentales para bregar con esto, para trabajar con los asuntos. Y obviamente, como todo en Puerto Rico, terminamos poniendo todo en las manos del gobierno. El gobierno es el que tiene que hacer todo en Puerto Rico, porque si el gobierno no lo hace, nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Y yo quería hacer este live con alguien que fuera un experto, como quien dice, en el tema. Yo había hablado y había tenido un live también, o un podcast con Elian Martínez, y ella rápido me dijo me dijo, Claribel es la que sabe de esto. Tú tienes que buscarte a Claribel para que ella esté en el live contigo, en el podcast. Y qué bueno que te tengo aquí, Claribel. Háblame un poquito acerca de qué tú haces con Mujeres por Puerto Rico para aquellas personas que están entrando y poco a poco. Sí, pues gracias Christopher por la oportunidad. Sé que tu podcast está subiendo como la espuma, Revolución Racional, porque Bueno, precisamente eso es lo que nos hace falta. Para razonar no hay que ser un experto ni tener 3 doctorados, es ejercitar la maquinaria que Papá Dios nos dio, que es um, la razón, el sentido común que se ha perdido tanto. Pues mira, Mujeres por Puerto Rico lleva de fundada desde el 2003-2004. okay. Las fundadoras de Mujeres por Puerto Rico se dieron cuenta de que todas las problemáticas sociales, los desafíos para criar, para educar a sus hijos, para hacer la vida de familia, todos desembocaban en un punto común y era que ya no todo el mundo tenía los mismos principios y valores y que la sociedad estaba quebrantada terriblemente en esos principios de valores para la vida. Se capacitaron y entonces decidieron tomar una misión primaria de educar en todo lo que signifique la santidad y protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, los padres como primeros educadores de sus hijos y las sagradas libertades de expresión, conciencia y religiosa, que son nuestras libertades fundamentales constitucionales, y antes de eso, el derecho natural que nos dio Dios de la libertad. Así es que hacemos conferencias, charlas, nuestra misión primaria es educar, porque sabemos, como tú mencionaste,
que lamentablemente tenemos un sistema de comunicaciones que no profundiza, no educa, no va más allá. Y a eso nos dedicamos. Excelente, eso es totalmente cierto. En mi página yo constantemente estoy haciendo hincapié al asunto de que tenemos un problema en Puerto Rico con los medios, que tenemos unos medios aquí. Espérate, antes de yo seguir, tengo que poner comentarios de mi esposa que está escuchando. Que yo, pues, mi esposa es la persona más especial del mundo para mí y ella siempre me apoya en todo lo que hago y esto no es una excepción y aquí está ella también dando su apoyo otra vez. Pero mira, en la prensa en Puerto Rico solo corre para un lado. Hubo un tiempo que había gente que decían que, por ejemplo, el vocero era quizás más de derecha, pero ya también eso se acabó. Ya tú ves una corrida al unísono de parte de El Nuevo Día, Primera Hora, que es la misma cosa, Metro y el mismo vocero, todos estos otros periódicos que surgen por ahí, el Centro Periodístico Investigativo que coge dinero de George Soros y de Ford Foundation, que sabemos que son dos organizaciones sumamente de izquierda. Entonces, es difícil porque ellos cogen y hacen, en inglés hay una palabra para eso que se llama el framing, ¿verdad? Que es tú llevar algo de una forma que solamente es ventajoso para lo que tú quieres promocionar, ¿no? Y una de estas cosas yo creo que tiene que ver con con el tema de hoy, que tiene que ver con la despoblación de Puerto Rico. Que todo el tiempo cuando tú escuchas gente hablando sobre el tema, más o menos lo que te dicen es lo mismo. Entonces mucha juventud, yo los escucho cuando hablan sobre el tema, pues repiten lo mismo como el papagayo, ¿verdad? Porque ellos escuchan que la prensa dice eso y dicen, pues es la prensa, esto es lo que tiene que ser, que está sucediendo, ¿no? Ahora, yo tengo ahorita un video que yo quiero poner porque yo lo había posteado antes porque estaba un poquito gracioso, pero no lo voy a poner ahora, lo pongo un poquito más ahorita. Pero primero, hay unas estadísticas que están diciendo que las cosas están bastante malitas, Claribel. Por ejemplo, una de las estadísticas dice que las mujeres ya en Puerto Rico están teniendo hijos a razón de menos de un hijo por mujer. Menos de un hijo, o sea que hay mujeres obviamente que están optando a no tener ninguno y que hay gente que dice, no, pero es migración, que se han ido más de 600,000 personas en no sé si son 10 años de Puerto Rico, pero nosotros ya tuvimos una migración similar a esto entre 1950 y 1960. Sin embargo, no hubo el descenso poblacional en ese tiempo que lo hay ahora. ¿Tú me podrías dar un poquito de luz acerca de por qué es que esto está pasando ahora distinto que en 1950 y por qué? ¿Por qué es que está pasando distinto? Bueno, yo te diría que todo comienza con el cambio de mentalidad que tampoco vino en 2 años, ni en 3, ni en 4, ni en 5. Todo empieza en nuestra cabecita. Las ideas tienen consecuencias. Lo que vamos absorbiendo de creencias que se basan en mitos o en distorsiones. Y entonces, antes de llegar ahora 2022, 2023 a que las cosas están malas, las cosas estaban malas en los 1950 del siglo pasado, donde no había la plétora de ayuda gubernamental que hay hoy, donde había también hambre, había escasez, habían guerras mundiales. Sin embargo, había una mentalidad de que los hijos no eran carga, ni maldición, ni atraso. Todo lo contrario. Se tenía una visión de la vida humana, del ser humano, de tener hijos como una bendición, como un plus, como el refrán del siglo pasado, ¿verdad? Que dice, los niños traen un pan debajo del brazo. Oh, nunca había escuchado ese refrán. Sí, así era ese refrán. ¿Por qué? Porque el tener hijos era el motor, la motivación
para el ser humano continuar con una visión de esperanza optimista. Tengo una vida que proteger, tengo una boca que alimentar, tengo mis esperanzas colocadas en esa nueva generación. Por lo tanto, me esfuerzo. Por lo tanto, busco, invento, creo, innovo. La generación Z en adelante tiene que entender, y los invito a que busquen y pregunten en sus familias por sus bisabuelos, por sus tatarabuelos, por sus abuelos, y vean qué tenían. La mayoría de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos no eran gente de cuna de oro. Era media trabajadora y pobre. Y entonces, de esos venimos nosotros, que fue una camada de profesionales, de gente de ciencia, porque ¿por qué vinieron las farmacéuticas aquí aparte, ¿verdad?, de que era un programa de incentivos, 936, todo lo que vino y demás? Porque se desarrolló talento para trabajar en farmacéuticas, y eso es un talento y un recurso humano especializado. De esos que no tenían nada más que ñame, yautía debajo de la tierra, una vaquita, unos pollitos, de esos que no tenían ni el celular pagado, ni subsidio para energía eléctrica o ninguna energía eléctrica, de esos salieron la camada de profesionales, de especialistas en finanzas, de astronautas que han ido fuera de aquí, de Puerto Rico, de todos esos talentos. Así es que, como dicen, o sea, la cuestión empieza aquí, en la cabecita. Cómo yo estoy viendo al ser humano y el valor de la vida humana. Y si usted se va a la historia de Estados Unidos, cualquier nación, ¿verdad?, próspera, por decirlo así, y usted busca la historia, usted va a ver que esas grandes compañías salieron de familias, y de familias no necesariamente pudientes, familias y papás que comieron el polvo, pero por levantar su familia, por levantar generaciones, buscaron oro, innovaron, salieron todo lo que hoy, ¿verdad?, disfrutamos en adelantos. Así es que ese es el primer mensaje que yo le tengo a la generación. Sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos tenían mucho menos de lo que tenemos nosotros hoy, pero veían la vida como un valor, no como una carga. O sea que, si interpreto bien, tú estás diciendo que esto tiene que ver más con una actitud generacional que hay prevaleciente de estos tiempos, que no tiene que ver tanto con el asunto económico como nos lo están pintando. Y oye, voy a dar un saludito aquí rápido a mi amigo Josué Pagán de Filos y Más. Gracias, Josué. Excelente recurso, por si acaso, Claribel, un hombre de verdad. Lo sé. Bueno, saludos y besos. Qué bueno. Que hay una actitud generacional que yo entiendo que no tiene nada que ver con dinero, porque si nosotros vamos a ver cuáles son los países que donde menos natalidad estamos viendo y donde no están reemplazando la natalidad, son los países más ricos. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, países prósperos como el mismo Estados Unidos, como Corea del Sur, como otras naciones, ¿verdad?, de Europa. Y es que, seguido de eso, no vamos a ignorar, ¿verdad?, la cuestión histórica de que las mujeres empezamos a participar más tuvimos aumentar la participación laboral, nos insertamos en la producción y en la economía. Y entonces eso, obviamente, al más mujeres participar, ¿qué es lo único que tenemos las mujeres que no tienen los hombres? Concebir, recibir la semilla, gestar un niño y parirlo. Y entonces se juntaron el hambre con las ganas de comer, porque el gran adelanto de los anticonceptivos, como eso fue mejorando,
nosotros nos tomamos no solamente la pastillita para evitar los hijos, sino que también nos tomamos la pastillita ideológica y de la mentalidad de que yo puedo atrasar la maternidad, yo puedo ignorar mi reloj biológico porque yo tengo unas aspiraciones. Óyeme, qué bueno que pudimos entonces subir las generaciones de mujeres que fuimos a la universidad, que pudimos desarrollar empresas. No estamos diciendo que vayamos otra vez al año de la guácara, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que a la mujer salir del hogar a participar de otras actividades en lo laboral, en lo económico, en lo social y en el gobierno, también retrasamos la maternidad, y al hacer eso, ignoramos o compramos, mejor dicho, el mensaje que eso se podía hacer, y después, más adelante, yo puedo retomar o puedo empezar la maternidad. Y ahí fue el primer no. La propaganda de que la mujer lo puede tener todo. Eso no existe. No existe, eso es una utopía. Porque entonces, si yo dejo para ser mamá a los 31, a los 32, a los 35, a los 38, las hay todavía. Teníamos nuestro sistema reproductivo hasta los 40 y algo años. Pero las probabilidades bajan, eso es naturaleza, eso es biológico. Y entonces eso también tiene que ver en las variables demográficas, y también tiene que ver que hubo en los años 50 para acá una campaña masiva, fuerte, de parte de los estados, de los gobiernos, para controlar la población, montados en el mito de la sobrepoblación mundial. Que eso viene... Una filosofía que se conoce como malthusiana, ¿no? Malthusiana, exactamente, de que los recursos son escasos y que no iba a dar pan para tanta gente. Pero a Malthus, ¿verdad? En esa visión pesimista, después de eso que vino, revoluciones industriales, tecnológicas, crecimiento de la ciencia, que precisamente vino a zanjar o a balancear que a más población hubieran más recursos. Pero ese mito de la sobrepoblación al día de hoy todavía se enseña en las universidades. Lo creo, y pienso que hay un problema porque por alguna razón la derecha siempre tiene su asunto de creer que más adelante se va a crear algo nuevo que va a ayudar a que nosotros seamos más productivos o que no tengamos que hacer tal cosa o lo otro. Pero sin embargo, por alguna razón la izquierda siempre, pues, a causa de, pues estoy hablando mayormente económicamente hablando, siempre piensa que las cosas nunca van a dar abasto. Y esto tú lo ves inclusive en todos los diferentes tipos de leyes y cosas que tratan de crear, que siempre tienen que ver con que, oh no, nos vamos a quedar cortos. Hay que atender la crisis climatológica, porque no va a haber nada en el futuro que lo va a detener, lo cual ya se sabe que eso es mentira. La gente se va a quedar sin comida porque no vamos a producir más comida. Obviamente, si no me equivoco, Malthus fue antes de la revolución agraria, ¿no? Que hubo, que donde entonces de momento nos dimos cuenta que con poco terreno podíamos crear mucho más alimentos, ¿no? Así que podemos ver que cuáles son las visiones que se logran implementar. Tú misma me estás diciendo, en las universidades esto es lo que se enseña. Nosotros sabemos que en las universidades casi siempre reina el izquierdismo y la manera de pensar que va en acorde con eso. Sí, y para que tengamos un trasfondo histórico de eso, para 1934 el Plan Chardón en Puerto Rico era de base neomalthusiana. Afirmaba que la pobreza de los puertorriqueños se originaba principalmente en la alta tasa de natalidad. 1934, esto es casi 100 años atrás. Wow. 1954, después de esa campaña masiva de control poblacional,
de decirle a las mujeres, tú quieres participar, quieres progresar en la vida, pues mira, atrasa la maternidad. Del 50 en adelante, la pastilla anticonceptiva se probó en Puerto Rico. Las puertorriqueñas fuimos los conejillos de Indias para la pastilla anticonceptiva. Para el 1954, el 16% de las mujeres en edad reproductiva estaban ya esterilizadas. Y eso siguió aumentando, que ya para el 1985, 50 años en ese intervalo más o menos, 46% de nuestras mujeres en edad reproductiva se esterilizaron. Y usted puede ir a YouTube y buscar el documental La Operación. Esas esterilizaciones masivas, muchas de ellas fueron por el Estado, su campaña fuerte y bestial, diciéndole a las mujeres que era reversible cuando eran esterilizaciones irreversibles. O sea, que las mujeres puertorriqueñas dieron su consentimiento no informado y el Estado las esterilizó por $20-30. Eso está en nuestra historia. Y eso fue antes del boom del aborto. Cuando para los años 80, Roe vs. Wade fue en el 73 en Estados Unidos, pero el boom del aborto en Puerto Rico, aunque en los 50 y los 60 estaba el aborto, el boom grande, que fue después de Roe vs. Wade, eso, habían aquí 43 abortorios y 55,000 abortos se estiman para ese tiempo. Así es que la píldora resultaba el método, ¿verdad?, por excelencia, y luego la esterilización, y eso también conlleva unos efectos en la salud, no a todas las mujeres, pero a algunas mujeres también le afectó su, ¿verdad?, fertilidad. La emigración, montarse en un avión, se queda corto a lo que pasó aquí después del boom del aborto, porque ya se habían perdido miles de vidas con las esterilizaciones, al llegar al punto de casi la mitad de las mujeres en edad fértil esterilizada. Y cuando vino el boom del aborto, en los últimos 20 años, no voy a contar todos los 50 años, en los últimos 20 años, de los que se cuentan, porque no todas las clínicas de aborto informan al chavo, el Departamento de Salud no lleva eso al chavo, pero de los que se reportan en los últimos 20 años, abortadas 112,319 vidas puertorriqueñas. Wow. 112,000. Si esos 112,000 hubieran tenido dos hijos, y en 20 años es una generación, ¿no? Si en esos 20 años hubiesen tenido dos más, hemos perdido más fácil, más de 500,000 conservadoramente en los últimos 20 años. Wow. Y por eso tenemos ese invierno demográfico que Puerto Rico tiene, que es un escándalo. Y que hace décadas el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, con sus demógrafos, hace portadas en los periódicos. Y tengo aquí nada más que 3, pero llevo siguiendo esto hace más de una década. Y en el año, si usted hace clippings de periódicos, siempre va a encontrar una portada que dice: la isla se queda sin niños. En el 2021, la portada fue que fue el año con menos nacimientos. Usted sabe, menos nacimientos desde el siglo XIX, o sea, menos nacimientos desde el siglo XIX. Y para 2022, la baja poblacional azota las escuelas del país. ¿De dónde teje la araña si no tiene tela? Entonces, volvemos al punto de la economía. El principio económico primero es la persona humana. ¿Para quién yo voy a producir bienes y servicios si no hay gente? Eso es así. Por lo tanto, cuando digo las cosas están malas, yo no quiero minimizar, porque ciertamente han habido muchos desafíos y los tenemos.
pero entonces tenemos que escoger quiénes son los que innovan, los que crean, los que producen, los que consumen. La gente. Los algoritmos no van a producir gente, pero los algoritmos nos están metiendo en la cabecita una mentalidad de cultura de muerte para hacerle el sueño realidad a esa ideología socialista de control de Estado de los servicios básicos que deriva después en un comunismo que es el control de todo lo que hay, de toda la producción, y de ahí el totalitarismo, donde ya es el Dios Estado y estamos como China comunista, que hace más de 20, 30 años, yo creo que 40 años, redujo la natalidad por vota del Estado a un solo hijo porque supuestamente pues tenían sobrepoblación y ciertamente China siempre ha sido, ¿verdad?, el sector que más gente tiene, pero no era que no podían tener esa gente, es que es un genocidio de su propia gente. Su propia gente. Y por cierto, ellos también tienen una crisis ahora mismo también. Pero mira, antes que terminemos, Claribel, como tú estás hablando específicamente sobre el asunto socioeconómico, yo creo que ahora es el buen momento para enseñar el videíto, porque yo quiero que para aquellas personas que están escuchando a Claribel y piensan, pero ella lo que está hablando es que sí de comunismo, que es socialismo, escuchen las palabras de la muchacha que yo voy a poner ahora en el video, a ver, y lo vamos a mencionar específicamente porque si acaso se te van, a ver qué tipo de pensamiento hay ahí, cuál es la cultura imperante en esa persona que está hablando allí y las cosas que dice que verdaderamente desafían la lógica. Vamos a escuchar un momentito. Se ha evidenciado cómo las puertorriqueñas son jefas de familia y cómo somos el 52% de la población, pero somos las que tenemos la mayor carga de la familia y encima somos el 47% de las personas empobrecidas en el país. Un país que le niega acceso a educación, a servicios de salud dignos. Un país que no tenemos seguridad y que seguimos apostando con una crisis de vivienda. Pero ¿cómo podemos? Los servicios básicos se pagan doble. Sí, pero eso está súper bien. Pero ¿cómo nosotros podemos ofrecer una cosa distinta si no nos poblamos? ¿Cómo nosotros podemos tener más maestros si no tenemos más población? ¿Cómo podemos tener más policías si no tenemos más población? Y la crisis económica no es de ahora, o sea, ya es la merma poblacional, y disculpe que los interrumpa, si venimos a ver desde la crisis del 2008, esto ha ido creciendo. ¿Y qué ha hecho nuestro gobierno? Aplicar políticas neoliberales que empobrecen y nos precarizan. Entonces tenemos cómo esto se va a convertir en política pública, siendo impactando nuestros derechos humanos. Y contestando tu pregunta, Shalimar, ¿cómo vamos a resolver el problema de natalidad del país? Sencillo, tenemos 73 mil millones de dólares en deuda. Auditen la deuda. Lo que pasa es que auditen la deuda. La deuda con nacimiento. Lo que pasa es que estamos otra vez Bueno, vamos a dejarlo ahí, pues ella después se envuelve hablando sobre otra cosa más, pero encuentro varias cosas que ella dice. Una de las cosas que ella dice es que que no hay escuela o algo así, como que yo no sé en qué país ella vive, porque en Puerto Rico... Es al revés. Sí, escuelas hay demás en Puerto Rico. Incluso tuvieron que cerrarlas porque no había población. Cerraron como la mitad de las escuelas. Después ella dice una palabra bien particular para aquellas personas, para que tengan el oído entrenado. Ella dice que el gobernador, que no es de mi partido, pero hay que reconocerlo, que ha puesto políticas neoliberales. Cada vez que te escuchas la palabra neoliberal, eso es una palabra como para decir capitalismo malo. Eso es lo que significa. O sea, cuando tú no sabes de economía y tú no sabes cómo hablar sobre economía, pues tú usas esa palabra como una palabra como si fuera derogativa, donde tú no tienes que hablar sobre el asunto y tú solamente dices neoliberal como si fuera algo malo, ¿no? Pero la más que me encantó fue cuando ella dice que la mejor manera de volver a poblar a Puerto Rico es auditar la deuda. Y ahora yo sé que a alguna gente esto le rompe el cocote, pero yo sé por dónde ella va. Ella lo que está pensando, que si auditan la deuda, esa deuda parece que mágicamente va a desaparecer, porque van a encontrar que nosotros no debemos nada de esa deuda. Eso es vivir en Disneylandia 2.0. Porque aunque auditaran la deuda y encontraran que una parte de la deuda no nos corresponde,
tú puedes estar seguro que esa cantidad que encontraron va a ser mínima, que la gran mayoría de la deuda como quiera la tuviéramos que pagar, aún siendo yo bien buena gente aquí, ¿sabes? Con el asunto, pero nada, eso para que ustedes vean, yo quería que ustedes vieran por qué que Claribel está diciendo las cosas que ella está diciendo. Tú escuchas a esa muchacha hablando y tú puedes ver cuáles son las actitudes de ella y cuál es la mentalidad que ella tiene, y ya tú ves que es exactamente la que Claribel estaba mencionando. Y además de eso, no vamos a negar que la mala administración gubernamental causa un efecto dominó en el resto del sistema, ¿verdad? Claro. Pero junto con eso, que es su queja, que es ideológica además, porque seguramente si le preguntamos si creen al aborto, va a decir que sí a la soltada. El aborto no contribuye al asunto, de lo que contribuye al asunto es la deuda. Exacto, para ella no. Pero entonces el factor socioeconómico y la gobernanza, ¿cuándo nosotros en Puerto Rico hemos tenido un desarrollo económico inteligente y con perspectiva de familia? ¿Cuándo en Puerto Rico hemos tenido empresa privada? Porque según hablamos del gobierno, vamos a hablar de la empresa privada. ¿Cuándo hemos tenido una empresa privada con perspectiva de familia? Ahorita tú mencionabas los países prósperos, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, por ahí para arriba, ¿verdad? Que tienen dinero en lo que llaman el mundo desarrollado. Pero ¿qué ha pasado ahí? Corea del Sur, por ejemplo, que tiene 1.8, o sea, las mujeres tienen menos de un hijo, como aquí en Puerto Rico, y son prósperos, que el problema no es económico, que se tomaron la pastillita que les llegó a la mentalidad de vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir. Y obviamente cuando las concentraciones también son en metrópolis, en urbes, donde toda la actividad económica se concentra en una urbe, en una metrópolis, se crean unas dinámicas socioeconómicas, también de otras dificultades que hacen, obviamente, y yo no las juzgo, que retrasen la maternidad, que tengan si acaso uno, porque es muy duro criar. Sí. No hay asistencia familiar porque viven lejos de sus núcleos familiares, lejos de sus mamás, de sus suegras, de los abuelos, de la tía, y no hay un sistema de apoyo para criar. Y entonces se torna como en el círculo vicioso. Yo me maté estudiando en una universidad, yo quiero practicar lo que tanto me apasiona, pero también quiero ser madre, pero tengo la cortapisa de una empresa que no me concilia mi agenda de familia con la agenda que ellos quieren y no hay conciliación. O sea que esto también, si cambiamos la mentalidad a trabajar con perspectiva de familia, conciliación. Mira, se dio una actividad interesante aquí en Puerto Rico con lo de la pandemia. Cuando nos encerramos y ¿verdad? Y se aumentó la actividad del trabajo online para aquellas profesiones que lo permitían. Muchas mujeres se dieron cuenta que tenían la habilidad y la destreza para driviar la bola ahí en casa y trabajar y criar el nene y darle educación. No todas pudieron, porque vamos a ser realistas. Claro. Pero hubo unas que sí pudieron y dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar más para el inglés. Y se fueron ellas a emprender sus propios negocios y actividad económica y se quedaron en sus casas a seguir cuidando y educando a sus hijos, papá y mamá, a veces el matrimonio, los dos, y generar también actividad económica desde sus casas porque descubrieron que podían. ¿Dónde está el valor de esa gente? Obviamente el valor de esa gente está en hacer familia, en tener una vida de familia y hacer crecer generaciones. Pero entonces cuando cambia el orden de las cosas, en donde yo vivo para trabajar en lugar de trabajar para vivir, aun cuando hay naciones que están dando incentivos económicos si tienes más de un hijo, que es bueno, que en la planilla tengo unos tratamientos especiales, en la planilla de contribución sobre ingresos
porque tengo más de un hijo, lo cual yo estoy esperando con ansias locas también, porque están castigando contributivamente a la gente que tiene familia, a la gente que produce gente, pero eso van a ser curitas. O sea, hay muchos factores, muchas cosas que se pueden hacer, pero si el Estado, si la empresa privada no empieza a tener esta conversación seria, por eso le cayeron encima al señor gobernador cuando dijo tenemos que parir. Óyeme, qué fácil es decir tenemos que parir, pero mira, tú, si persito en la boca con el genocidio de abortos aquí, si persito en la boca, no estamos hablando de conciliación trabajo-familia. O sea, hay un montón de cosas que sí se pueden hacer con una visión optimista. Ya los que perdimos, los perdimos. Sí. Tú traer puertorriqueños otra vez a Estados Unidos de los que se fueron, forget it about it. Sí, es mucho difícil. Y entonces, tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Cómo meterle, saber cómo meterle el agua al coco, como dicen otra vez? Claro. Por cierto, una de las cosas que a mí me preocupa más, Claribel, hablando ahora obviamente sobre cultura, porque esto es un asunto cultural, pero creo que también hay un asunto que quizás se pudiera hacer en cuanto a políticas específicas que se pudieran hacer para aliviar. Pero yo no sé si tú sabías que Puerto Rico tiene un problema que nadie lo quiere reconocer, o sea, es un problema que nadie quiere reconocer de cohabitación, o sea, de convivencia, donde hay un gran por ciento de personas jóvenes que conviven en vez de casarse. Entonces, esto es un tema que yo siempre he tenido bien cerca de mi corazón porque es un tema, yo fui consejero de matrimonial y una de las cosas que uno más estudia en esto es que uno de los problemas más grandes que hay en una sociedad, y especialmente la sociedad puertorriqueña, es que es la convivencia, y la gente no se da cuenta que las parejas que conviven terminan más divorciados, hay más ruptura familiar y hay más probabilidad de que los hijos que salgan de esas relaciones pasen por abuso y que también siendo criados por madres solteras. O sea que es como si fuera un ciclo. La cultura es un ciclo. La cultura crea la idea de que la gente no necesita casarse. La gente no se casan y por lo tanto crea más divorcios y más separaciones y por lo tanto eso crea más madres solteras y por lo tanto esas madres solteras están creando muchachos. Están sobrecargadas. Están sobrecargadas. Y eso entonces el fatherless factor, ¿qué pasa? Que toda esta visión del feminismo extremo anti-hombre que ha llegado a las cortes, ha llegado al sistema de justicia, siempre sesgado hacia la mujer. Y entonces, ¿qué pasa? El que termina liberándose de las responsabilidades cuando nosotras estamos en esas relaciones frágiles, sin compromiso, el que sale casi siempre mejor y más liberado, ¿verdad? Es el varón. Sí. A veces el varón busca involucrarse y es la mujer la que está trancada. Pero ¿qué pasa? Sí. ¿Qué dicen los datos sociológicos? Que la ausencia de papá, tanto al niño como a la niña, le crea un vacío en donde esos niños están más propensos a ser vulnerables en temas de autoestima, en temas de seguridad, en temas de que se ha medido ya que la ausencia de la involucración de papá en la vida de ese niño lo pone a las niñas más a riesgo a ser abusadas sexualmente. Sí. Una serie de complicaciones. El más del 80% de los que están en las cárceles, papá no estuvo en su vida. Y ahí está el ciclo donde tú mencionas. Ese ciclo crea una vulnerabilidad que explota en violencia. Y todo porque nos tomamos la pastillita de que podemos tener relaciones sin compromiso para satisfacer nuestras necesidades, o cuando nosotras las mujeres
con esa necesidad primaria de amor que tenemos todas las mujeres, tendemos a dar relaciones sexuales a cambio de sentirnos amadas y no medimos si en realidad hay un compromiso. Todo eso es un ciclo. ¿Y qué pasa? Cuando yo me quedo sola con toda la carga y papá está preso o se fue a otro país o esta es otra cosa, este mismo sistema antivarón no le ha dado las destrezas porque la educación se ha feminizado. El varón no lo están atendiendo como varón. Por eso la deserción escolar tiene cara de varón. Eso es cierto. Y cuando ha sido el cambio de la industria a más tecnología, donde se requiere menos fuerza muscular, ¿verdad? Menos fuerza bruta, el varón no ha tenido la misma habilidad que la mujer para reinventarse. Subió, o sea, los trabajos que requieren fuerza y mano de obra, bajaron, subieron el sector de los servicios, subió el sector gubernamental. El varón no tuvo la misma habilidad para moverse al sector de servicios, al sector del escritorio, al sector de ese tipo de trabajo. Sin embargo, la mujer está teniendo más facilidad para moverse a los campos donde estaba el hombre y el desempleo crece más para el varón que para la mujer. O sea, que otra piedrita al cántaro de que entonces tenemos la lucha con las pensiones alimentarias y seguimos, y por eso yo tuve uno, pero no tengo dos. O yo bueno, tuve... yo creo que sea sostenible, ¿sabes? Va a llegar el momento que esto, la soga va a partir por el lado fino. Y para darte apoyo, Claribel, para aquellas personas que dudan de lo que está diciendo Claribel, esa información está bien buena en el libro de Christina Hoff Sommers que se llama The War Against Boys. Excelente libro y se lo recomiendo a cualquiera. De verdad que ese libro, la primera vez que yo lo leí, ahí me dieron ganas hasta de llorar, ¿sabes? Por la forma que yo lo veía de cómo se había abusado de ciertas estadísticas, inclusive que ella habla que no eran ciertas, que no eran así. Que por cierto, la izquierda hace eso con casi todo. O sea, porque es que el sueño de esa ideología socialista que deriva en comunismo, que va a derivar en un totalitarismo, ellos parten de una cultura de muerte. Ellos quieren acabar con la sociedad tal y como la conocemos, porque esa gente anda en una mayonesa intelectual, espiritual y una cosa así bien depravada, de que estas élites quieren quedarse con todo el canto, pero ¿sabes qué? Se los va a llevar pateco. Porque, o sea, hay que tener una mente bien depravada para decir, nosotros vamos a controlar esto. ¿Qué es lo que ellos piensan? Que se van a meter yo no sé cuánta tecnología de que para ser eternos, como en la ciencia ficción. Yo creo que eso es lo que cree esa gente. Y entonces nos usan a nosotros de carne de cañón con unas ideas que se vienen colando hace tiempo y nosotros las fuimos haciendo parte y después se añade todo esto de la diversidad sexual, en donde parejas del mismo sexo tampoco se van a poder reproducir, porque déjeme decirle, aunque usted haya escogido, ¿verdad? O esté en esa estructura familiar de una pareja del mismo sexo, usted tiene que saber que la reproducción asistida no es tan fácil como la pintan. No. Primero que es cara. Y esto le aplica tanto a las parejas del mismo sexo como a las parejas heterosexuales que han retrasado tener hijos. La reproducción asistida no es tan fácil como la pintan. Es carísima, carísima. Y los intentos son múltiples porque se fracasa mucho en la implantación de ese bebé. Y además de eso, causa unos efectos en la salud en la mujer espeluznante, pero eso es tema para otro, ¿verdad? Para otro programa. O sea que no va a estar eso, pues voy a la reproducción asistida. Mi hermano, eso no es para todo el mundo. Y aún para el que la puede pagar, la inversión es cientos de miles y cientos de miles. Y
La biología no es estúpida, la naturaleza no es intolerante, el ser humano es el que es y no vamos a poder, ¿verdad?, descansar en esa otra oferta que nos están haciendo de reproducirnos artificialmente con todas las diferentes técnicas y demás. Eso no va a ser para el simple mortal, para la gente normal. Ahora que estamos en el tema, ¿verdad?, que estamos tocando ese tema, ¿cuánto tú dirías, quizás tú no tengas un por ciento ni nada de eso, pero háblanos un poquito acerca de cómo la promoción de estilos de vida LGBT está afectando la tasa de natalidad? Nosotros podemos ver que ahora, yo me acuerdo cuando esto lo hicieron ley, creo que no me acuerdo si fue 2013, que hicieron la ley de que los homosexuales se podían casar. Y yo me acuerdo que el argumento principal es, no tiene que ver nada contigo, de que otras personas se amen, ¿verdad? Eso era lo que se decían. O sea, son dos personas que se amen, contigo no es la cosa, ¿sabes? A ti no te va a afectar, a tus hijos no le va a afectar, a nadie le va a afectar. Ok, si ya van 10 años más o menos de eso, y ahora vemos que hay un mes de Pride que va a empezar ya mismo, que es en junio. Casi todo, tú no puedes ir a ningún lado sin encontrar banderas Pride. Ahora han movido más, porque ahora yo siempre le digo a la gente, el progresismo nunca se detiene. El progresismo es lo que dice el nombre, progreso. Para ellos todo lo que ellos hacen es progreso y ellos nunca se van a detener. Ellos no dicen, llegamos a esto y ya, ahora estamos felices. Ellos añadieron ahora, obviamente, lo del asunto de los trans. O sea, es parte de la agenda también. Y eso es otra lucha, ¿verdad? Y pero no, que no vamos a entrar tan profundamente hoy. Pero entonces cuando nosotros vemos todas estas cosas y vemos, hay una estadística que salió hace poco, estoy tratando de acordarme si fue Axios, si no me equivoco, que lo sacó, que decía que de la generación Z, cerca del 25% de toda la juventud se identifica ya como otro género o LGBT de alguna forma. Háblanos un poquito acerca de eso. Pues yo entiendo que esa también es otra variable de control poblacional. Porque independientemente del aspecto moral, que eso es un tema aparte, ahora estamos hablando de despoblación, volvemos a lo mismo. La biología no es estúpida, la naturaleza no es intolerante. Lo que no puede producir, pues no puede producir. Entonces, recurrir a otras alternativas no es para todo el mundo. No. Y entonces, cuando esta idea de la diversidad sexual, el activismo de la diversidad sexual, que yo lo diferencio de los individuos, ¿verdad?, que se identifican así y ya son adultos e hicieron un proyecto de vida, porque es un grupo ideológico muy pequeño que está hablando por todos cuando no es así. Porque conocemos personas que están en esa estructura que no están de acuerdo ni llevan a los hijos que han adoptado o hijos naturales que tuvieron de otras relaciones a ninguna parada de ningún orgullo sexual. Exacto. O sea que tenemos que distinguir quién es quién. Pero ciertamente cuando está la validación positiva de las prácticas sexuales contra natura llegaron al sistema de educación y también llegaron con el contagio social por los visoriocos de padres que no supervisamos lo que ven nuestros chicos, no tenemos ningún freno. Sí. Esa idea está 24/7 aquí metida y en cuanto dispositivo, y aún tú no se las tengas, el amiguito las tiene. Sí. Y toda esa validación positiva de que se vale todo en términos de identidad sexual y práctica sexual ha creado un contagio social. Y ese contagio social es lo que entiendo yo, porque ha sido el caso de Reino Unido, de Canadá, de España, es lo que se amarra con la joya de la corona cuando los sistemas de educación públicos y privados le validan esto a los menores y entonces aumentan la disforia de identidad,
¿Qué pasa con eso? Que viene la oferta de bloquearle la pubertad o de darle hormonas de sexo cruzado para transicionar la nena en nene y el nene en nena. Esos tratamientos son esterilizantes en muchos casos. Ya tenemos ahí una variable que también aporta a la despoblación. Sí. Y esos daños en la salud que sufren esas criaturas, busca en internet detransitioners y va a ver los cientos y cientos de testimonios de jóvenes que ahora están sufriendo, que no van a tener la posibilidad de tener una familia natural porque fueron dañados, mutilados, esterilizados. Y ahí lo amarro con lo que acabas de decir, lo que empezó como que eso es nuestra vida y tenemos derecho a hacer un proyecto de vida en común, pero otros estiraron el chicle llevándolo hasta lo más extremo y ahora se están confundiendo los niños, pues claro que va a aumentar esa cifra que tú me estás diciendo. Yo estoy esterilizando parte de esa generación. Claro, claro. Inclusive está llegado al punto, sabemos que es un contagio social, porque inclusive alguien hizo no sé si fueron Axios mismos, yo creo que no, donde hicieron una entrevista bien grande a muchos de estos estudiantes jóvenes y le preguntaron que si ellos se identificaban como LGBT y muchos dijeron que sí. Y después le preguntaron, ¿pero tú lo practicas? Y un gran por ciento dijo que no. Entonces, aparentemente para mucha gente, la idea, muchachos jóvenes son inteligentes y se dan cuenta de cuáles son los movimientos que los mantienen a ellos populares en la escuela, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues yo me voy a identificar como que yo soy, inclusive hay uno que no tiene nada que ver con, que es el rechazo completo al sexo, que es asexual, como que no, entre los nuevos géneros estos. De hecho, hay un movimiento que se ata con esta cuestión del ambientalismo y hay un movimiento de extinción humana que son jóvenes que se están esterilizando, operando sin tener ningún niño, porque lo que ellos tienen en su mentalidad, y yo creo que es cuasi religioso porque es un tipo de espiritualidad emergente, es que yo estoy dañando la creación y como estoy dañando la creación, yo me voy a esterilizar porque yo me voy a fundir con la tierra y así es que se va a sanar el universo. Sí, yo he escuchado todo eso y yo lo que pienso es que en inglés le dicen el zeitgeist, o sea, como que el movimiento de la época. Ese es el nombre, no es en inglés, ¿verdad? Eso es una palabra alemana, pero lo usan mucho en inglés. El zeitgeist significa el movimiento de la época, es nihilismo. O sea, donde la gente ya no sienten esperanza para nada, todo hay que hacerlo por amor a evitar el cambio climatológico. Para mí lo más importante es ser un héroe como lo son el Capitán América y todas estas películas que salen en el cine, porque da la casualidad que estamos también en el tiempo de los superhéroes. Y lo único que se habla de historia es la Segunda Guerra Mundial. Por eso que todo el mundo, especialmente la izquierda, todo el mundo llama a todo el mundo un nazi, ¿no? Como si no hubiera historia antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces está el movimiento animalista. Y el movimiento animalista es humanizar más a los animalitos, que los amamos porque son creación y nos hacen la vida muy feliz, pero un perrito no se va a quedar con nosotros hasta la vejez. ¿Quién nos va a cuidar? Sí, ese es el asunto. Y hoy mismo yo vi una gente con unas camisas, una foto, que decía cats, not kids. O sea, gatos sí, pero niños no. Volvemos a lo mismo, la mentalidad. Los hijos son carga. No vale la pena tener hijos. Esto se acaba aquí, me disfruto todo lo que pueda, pero yo sé que esos seres humanos que están bajo engaño, que todavía tienen vendas, cuando lleguen a cierta etapa de su vida y se ven solos, sufren mucho. Ciertamente, la maternidad y la paternidad no es necesariamente una condición para la felicidad. Lo que estamos diciendo es que ciertamente, si no podemos tener hijos, no pudimos tener hijos. Podemos adoptar,
pero ciertamente tu dignidad no depende, tu dignidad de ser humano no depende de maternidad o paternidad. Ahora, el curso natural de las cosas es que los seres humanos y mantener la reproducción humana sí aporta a la felicidad. Hay estudios sociológicos profundos de estructuras familiares que dicen que los hombres casados son más felices, por más que, aunque nosotras les damos mucha cantaleta, ustedes son más felices. Entonces, invertir en la familia, ¿verdad? No somos perfectos, nadie es perfecto, pero da muchas satisfacciones, provoca la creación, provoca la innovación, nos enseña resiliencia. La palabra sacrificio, que ya no se habla de eso, el sacrificio no es eterno, es por unas etapas, unos tiempos, y después se disfrutan de unos hermosos frutos de lo que es hacer familia. Y entonces, ¿verdad? Para cerrar, sí, que esta generación, como les dije, busque sus tatarabuelos, busque sus bisabuelos, busque sus abuelos, siéntese con los abuelos, hable cómo era la vida. Aún sus abuelos sí absorbieron parte de esa mentalidad antifamilia, pero no era dominante. No era dominante, porque yo siempre me acordaba cuando las abuelas decían, mis hijos son mis hijos y el marido mío es un piojo pegado. Eso es feminismo del siglo pasado. Sí. Eso es feminismo jíbaro, pero es feminismo, ¿verdad? Del lado de que siempre absorbimos algo, nacimos en este sistema con esa tendencia al egoísmo, a la búsqueda de placer, a la cómoda, pero ciertamente a esta generación les digo, o sea, la vida es hermosa, yes, valórala, vívela, disfrútala. No te dejes engañar por lo que te dicen. Busca bien la historia, edúcate, fórmate. Aparte de la universidad, hazte una disciplina de buscar otras fuentes. Y pues, si quieres hablar con nosotras, nos dejas un inbox en Mujeres por Puerto Rico. Para la generación actual, Facebook es de viejos, pero nos puedes escribir por ahí. Y nos puedes escribir a Mujeres por Puerto Rico, escrito completito, @gmail.com, y seguimos conversando de esto, pero ciertamente en Puerto Rico las mujeres hemos cerrado nuestros vientres. No juzgo a ninguna mujer, aquí no estamos juzgando a ninguna mujer, aquí no estamos juzgando a los matrimonios, no estamos juzgando a las familias que hayan tomado la decisión de no tener hijos o tener más que uno. Aquí lo que estamos diciendo es que eso trae consecuencias, que trajo consecuencias, que Puerto Rico se está casi extinta, la raza boricua está casi extinta, y aunque traigan otros a vivir aquí, va a ser una curita, comida para hoy, hambre para mañana. Mañana, claro que sí. Claribel, bueno, ya para culminar, me acaba de decir la forma en que la gente se puede comunicar contigo. ¿Hay alguna otra forma? ¿Tú tienes una cuenta de Twitter o algo así? Sí, tenemos @ Mujeres por PR en Twitter. Okay. Magnífico. ¿Y tú tienes alguna actividad o algo que van a estar lanzando o algo así pronto? Pues en estos momentos siempre tratamos de acomodar las charlas, por eso les pido que nos escriban. Si usted quiere una charla, escríbanos mejor por correo electrónico mujeresporpuertorico@gmail.com, para entonces ver si podemos acomodar en nuestra agenda la charla. Lo que sí les pedimos es que si te puede unir bastantes grupos, o si son iglesias, si puede reunir varias iglesias, o si son organizaciones, reunir bastantes grupos, porque los recursos que trabajamos estos temas somos escasos, somos pocos. Sí, y entonces, pues, pero sí tratamos de hacer ajustes para servirle al pueblo y seguir educando, porque precisamente esa es nuestra misión, educar. Magnífico. Y ahora pues me quedé con las ganas de seguir hablando contigo sobre estos temas. Yo creo que definitivamente esto va a merecer por lo menos una visita más de tu parte aquí. Vamos a tener que hacer algo más en el futuro. Así que gracias, Claribel, por haber venido al programa. Y saben, la gente que están escuchando y viendo, que esto lo vamos a también a tirar en podcast, que sale en Spotify y también en Apple Podcasts.
y lo van a poder escuchar, no solamente verlo. Para aquellas personas que siempre se sintonizan a Revolución Racional, pues saben que el viernes tenemos el resumen de la semana, que va a estar también mi amigo Luis Vega conmigo, que hacemos el resumen de todas las noticias de la semana allí, para que ustedes se enteren de lo que está pasando desde un punto de perspectiva conservador. Y el próximo lunes, pues siempre, como siempre, el Noti1 a las 9 de la noche en el programa del Profe, ¿okay? Así que nada, muchas gracias de nuevo, Claribel. Estaremos hablando pronto. Gracias por la oportunidad y bendiciones a toda la radio audiencia, podcast audiencia y toda la audiencia.